Ok, entonces comenzamos. Buen día a todos. Y bueno, estamos en la sesión número 7 de este curso de metodologías para la programación de PLCs. Entonces, el día de ayer nos habíamos quedado por ahí en cómo resolver este automatismo, eh, planteando la metodología cascada. Y vamos a repasar un poco cuál es el funcionamiento. Nos dice aquí el automatismo que se muestra en la imagen cumple con la función de barrenar piezas de aluminio. El proceso empieza cuando el cilindro A empuja las piezas hacia el tope mecánico, después el cilindro B hace el barreno y por último el cilindro C expulsa la pieza. Entonces, el primer paso para poder emplear la metodología cascada consiste en anotar las diferentes fases del proceso. Entonces, en este caso vamos a hacerlo. Voy a anotarlas aquí. La primera fase sería que el cilindro A avanza, por lo tanto sería A más, luego coma, un poquito más grande. Después el cilindro B tiene que también avanzar. Recordemos que el cilindro B tiene acoplado ahí un taladro. Después regresa. El cilindro A libera la pieza, es decir, A menos. Y por último, el cilindro C hace la función de expulsar la pieza, lo cual quiere decir que primero sale C más y luego regresa. Estas serían las 6 fases de este automatismo. Ahora, por ejemplo, en la fase 2, cuando el cilindro B avanza, aquí también al mismo tiempo se puede mandar prender el motor. Eso ya lo podemos plantear aparte. Entonces, la metodología cascada nos dice que una vez que ya tenemos definida esta secuencia de trabajo, ahora lo que sigue es separar los movimientos en grupos de trabajo. Entonces vamos a hacerlo. Y la manera de hacerlo es fijándonos en que los movimientos de los actuadores queden en grupos diferentes, los movimientos de avance y de retroceso. Entonces, vamos a analizar esta secuencia de izquierda a derecha y vamos rastreando cuál de los actuadores, de los movimientos de los actuadores se repite primero. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos que los movimientos relativos al actuador B son los que se repiten. Por lo tanto, aquí voy a generar una separación. Entonces, en este punto, aquí genero una separación y voy a decir que este sería mi grupo de trabajo 1. Es decir, los movimientos A más y B más van a comandarse en este caso por un relé de control K1. Ahora me olvido de todo esto que está acá atrás y me voy hacia adelante de esta diagonal que acabo de poner. Y voy rastreando otra vez cuál de los actuadores se repiten sus movimientos. Entonces, si voy hacia adelante, veo que hasta este punto, aquí otra vez los movimientos del cilindro C están juntos, por lo tanto aquí tengo que poner otra separación. Entonces, aquí ponemos otra separación. Me olvido de todo lo que está acá atrás, me voy hacia adelante y vemos que ya no tenemos más repeticiones, por lo tanto aquí acabaría la generación de los grupos de trabajo. Entonces, los movimientos B menos, A menos y C más estarían comandados por un relé de control K2 y el movimiento C menos estaría comandado por un relé de control K3. Entonces, el chiste del método cascada es empezar por esta cuestión de ir separando los movimientos de extensión y retracción de los actuadores en grupos diferentes. Como vemos, por ejemplo, aquí en el grupo 1 nos quedan los movimientos A más y B más.
En ningún momento en este grupo se incluye un movimiento relativo a menos o B menos. En el segundo grupo tenemos B menos, A menos y C más. Y por último en el grupo 3 tenemos C menos. En todos los grupos tenemos ya sean los movimientos de extensión o de retracción de los actuadores, pero en ningún momento en un mismo grupo pueden haber los dos, ambos movimientos para el mismo actuador. Por eso esta metodología funciona. Por eso se evitan los cruces de señales. Entonces, una vez que ya hicimos esta separación de grupos de trabajo, ahora lo siguiente es plantear el diagrama de conexionado. O sea, vamos a definir aquí los pasos. El paso número 1 fue definir la secuencia. Definir la secuencia de operación. Después el paso número 2 fue definir los grupos de trabajo. Definir grupos de trabajo. Y por último, bueno, eso de los grupos de trabajo fue este paso que hicimos. Y ahora lo que sigue es generar el diagrama de conexionado. Vamos a ponerle diagrama de conexionado. Entonces, para generar este diagrama, vamos a poner ahora esta secuencia que definimos en este punto. Vamos a ponerla ahora de forma vertical y vamos a ir viendo cómo se activan los diferentes actuadores. Entonces voy a copiar esto. Y ahora los voy a poner hacia abajo. La primera fase es A más. La segunda fase es A más. La siguiente fase es... perdón, las borré. Me lo voy a llevar otra vez. Control C. Control V. Esta primera fase A más. Luego seguiría B más. Luego seguiría B menos. A menos. C más. Y C menos. Desde luego, aquí hay que separar por grupos de trabajo. Eso queda igual. Y habíamos definido que estos dos movimientos, A más y B más, van a estar comandados por un relé de control K1. Estos tres movimientos, B menos, A menos y C más, por un relé de control K2. Y C menos por un relé de control K3. Entonces vamos a ir viendo aquí cuáles son las ecuaciones de activación primero para las solenoides y después para los grupos de trabajo, para los relevadores. Entonces, eso lo voy a hacer con otro color. Y voy a decir lo siguiente. La metodología cascada nos dice que el primer movimiento de cada grupo va a estar comandado directamente por el relé de control asociado a ese grupo. Entonces, en este caso, este relé de control K1 es el que comanda estos dos movimientos, A más y B más. Por lo tanto, como A más es el primer movimiento de este grupo, directamente un contacto normalmente abierto de ese relevador es el que va a activar a A más. Ahora, los movimientos subsecuentes, en este caso que es B más, van a depender también de que este relé de control esté activo, es decir, un contacto normalmente abierto, pero además, en una condición lógica AND,
dependemos del final de carrera asociado al movimiento anterior. Como el movimiento anterior fue a más, entonces aquí debemos de colocar el final de carrera a 1. Y ahí terminamos los movimientos de este primer grupo de trabajo, del grupo K1. Ahora si nos vamos con el grupo 2, más voy a poner así para separar completamente. Si nos vamos con este segundo grupo, el primer movimiento es B-. Por lo tanto, ese movimiento va a estar directamente comandado por un contacto normalmente abierto de este relé de control K2. Después, A- dependería de que el relé K2 también esté activo, pero también va a depender de que el final de carrera B0 se haya activado. Recordemos que pues los movimientos menos activan a los finales de carrera 0 y los movimientos más activan a los finales de carrera 1 para cada actuador X que yo tenga. Siguiente movimiento, como estamos todavía dentro de este grupo de trabajo, pues sigue dependiendo del relevador K2 en una condición lógica AND con el final de carrera que se haya activado referente al movimiento anterior. En este caso, como el movimiento anterior fue A-, pues en este caso el final de carrera que se tuvo que haber activado fue A0. Terminamos con todos los movimientos de este grupo. De alguna manera cambiamos al relé de control K3. Y en este caso, como solamente tenemos un movimiento C-, pues directamente se va a activar con un contacto normalmente abierto de ese relevador K3. Ahora vamos con, hasta esta parte definimos la activación de las solenoides, A+, B+, B-, A-, C+, y C-. Pero ahora lo que corresponde es poner las ecuaciones de activación para, lo voy a mover para acá. Ups. Las ecuaciones de activación para los relevadores de control, es lo que nos falta. Eso lo moví ahí. Entonces vamos con la primera ecuación. Voy a ponerlas incluso con otro color. Vamos a ponerlas con color negro. Entonces, el primer relevador K1, su ecuación va a estar determinada. Vamos a poner primero las condiciones de activación en modo automático, que serían las siguientes. Para el modo automático dependemos primero de que el relevador anterior esté activo. Eso quiere decir que, pues si hacemos el análisis, primero se activaría K1, luego K2 y luego K3, y de nuevo regresaríamos a K1. Por lo tanto, el relé anterior a K1 sería K3. Entonces así lo voy a poner, K3. Pero no solamente dependemos de que el relé K3 esté activo, sino que también se haya activado el final de carrera correspondiente a este movimiento, a C-. Eso quiere decir que en este punto se tuvo que haber activado el final de carrera C0. Esto es la condición de activación en modo automático. Ahora ya sabemos que esto, para que el relé se quede enclavado, tenemos que generar en paralelo a estas condiciones un contacto normalmente abierto de este relevador K1. Esto ya genera el enclavamiento, pero la primera vez que nosotros damos ciclo a la máquina, estas condiciones del modo automático pues no van a ser verdaderas, porque el circuito no ha evolucionado. Por lo tanto, en paralelo a todo esto, tengo que poner un botón de arranque. Entonces ya toda esta condición que acabo de poner serían mis condiciones de activación. En pocas palabras estoy diciendo que en modo automático el relé K1 se va a encender con estas condiciones y se va a quedar enclavado a través de este relé de este contacto de K1. Pero si esto no se cumple, entonces quiere decir que yo manualmente tengo que, a través de un botón pulsador, empezar la secuencia. Ahora todo esto, lo voy a poner con corchetes,
Todo esto ahora lo va a desactivar el siguiente relé de control que se active, que en este caso el siguiente relé de control sería K2, pero lo tengo que poner en una condición negada para que rompa este enclavamiento que ya se generó aquí previamente. Entonces así quedaría la ecuación para el relé K1. Ahora vamos con el relé, la ecuación para el relé K2. Vamos a decir que K2, vamos a fijarnos primero en las condiciones del modo automático. El método cascada nos dice que dependemos primero del relé anterior. Entonces lo voy a poner. Dependemos de que el relé K1 esté activo, pero también dependemos del final de carrera asociado al último movimiento del grupo anterior. Si nos vamos aquí a este grupo de trabajo, al grupo 1, el último movimiento fue B+. Por lo tanto, el final de carrera asociado a ese grupo sería B1. Aquí lo voy a poner. K1 por B1. Esto es la condición de activación para modo automático. Entonces, para que se generen los demás movimientos A- y C+, yo tengo que hacer un enclavamiento o asegurar que este relé K2 se quede activado durante ese tiempo para que se generen los demás movimientos. Entonces aquí lo voy a poner. Necesito un contacto en paralelo normalmente abierto de el mismo relevador K2. Este contacto que estamos poniendo aquí es el de enclavamiento y es el que permite que se generen los demás movimientos. Ahora todo esto se va a desactivar cuando el siguiente grupo pase a estar activo, que sería el grupo 3. Pero de nuevo lo tenemos que poner como un contacto normalmente cerrado precisamente para romper ese enclavamiento. Y por último el grupo K3 o el relé K3 va a depender primero que el grupo anterior esté activo, es decir, un contacto normalmente abierto de K2, y necesitamos el final de carrera asociado al último movimiento de este grupo K2. Si nos vamos acá a analizar, el último movimiento del grupo 2 fue C+, por lo tanto el final de carrera asociado a ese movimiento es C1. Entonces todo esto en paralelo, aunque solamente tengamos un movimiento, de todas maneras hay que generar el enclavamiento para asegurar que, por ejemplo, si tuviéramos una válvula monoestable, pues realmente llegue hasta el final de carrera que se pretende con este movimiento C-. Entonces vamos a ponerlo así, K2 por C1 más un contacto normalmente abierto de K3 para el enclavamiento. Y esto lo va a desenclavar el siguiente relevador. El siguiente relevador, si queremos que esto sea automático, como es, de hecho, en esta aplicación, sería lo más conveniente que esto estuviera de forma automática, siempre y cuando hubiera pieza en el alimentador. Entonces, como el siguiente relevador es K1, tengo que poner ahora un contacto normalmente cerrado en serie a toda esta condición que acabamos de poner. Y listo, entonces ya tenemos las ecuaciones de activación tanto para los relevadores como para las solenoides. Estas que acabo de definir aquí son las ecuaciones para los relevadores. Y acá en el diagrama de conexionado tenemos las ecuaciones para las solenoides. Entonces voy a decir que A más, el movimiento A más directamente va a ser igual a un contacto normalmente abierto de K1. B más va a ser igual a K1 por A1. Luego B menos va a ser directamente igual a K2. B menos va a ser igual a K2. A menos va a ser igual a K2 por B0. Y C más va a ser igual a K2 por A0. Y por último, C menos va a ser igual a K3. Recordemos que la parte izquierda de las ecuaciones son bobinas y la parte derecha son contactos abiertos o cerrados. Pues en este punto entonces ya estamos listos para pasar esto a un esquema eléctrico.
vamos a hacerlo, vamos a ayudarnos entonces de lo que es Fluid Sim. Y me voy a llevar entonces esta imagen para tenerla como referencia ahí en Fluid Sim. Entonces voy a generar aquí un recorte. Está. Bien. Entonces, recordemos que ahorita estamos viendo cómo aplicar este método en un sistema electroneumático y la intención es primero empezar con esta analogía de un sistema electroneumático para que se entienda la noción de los relés. Y ya una vez que entendamos eso, pues ahora aplicarlo en PLC. Ese es el objetivo del por qué primero lo estoy viendo con electroneumática y luego ya con PLC, para que quede aterrizado bien el concepto. Entonces primero voy a definir el circuito eléctrico acá en FleetSim, bueno, tanto neumático como eléctrico. Y la próxima semana ya vemos cómo traducirlo en PLC. Entonces voy a generar un archivo nuevo. Voy a poner primero el circuito neumático. En este caso tenemos 3 cilindros de doble efecto. Vamos a ponerlo así. Aquí está mi cilindro 1. Necesito una válvula 5.2. Y esta válvula, su activación va a ser por doble solenoide. Aquí voy a configurar los silenciadores. Y vamos a activar su configuración de activación. Entonces, si yo le doy doble clic a la válvula, aquí por la izquierda quiero que se active de forma eléctrica a través de solenoide. Y lo mismo por la parte derecha. Entonces una válvula 5.2 biestable. Entonces esto lo voy a copiar ya que necesito tres, o bueno, otros dos circuitos como estos. Creo que no lo quiere pegar. Bueno, ni modo, vamos a hacerlo. Entonces necesito otra válvula. Necesito otro cilindro. Conectamos. Activación eléctrica por la izquierda, por la derecha. Y nos faltaría el cilindro de expulsión. Entonces aquí lo ponemos. Bueno, entonces ahora vamos a conectar esto a nuestra fuente de aire. Y aquí quedaría armado nuestro circuito neumático. Pero pues todavía falta lo que corresponde al circuito de control eléctrico para este ejemplo que estamos haciendo. Entonces vamos a ponerle aquí contexto. Este primer cilindro entonces sería el cilindro A, que sería el cilindro de alimentación, así lo voy a poner. A, luego control enter, cilindro de alimentación de piezas. Luego el siguiente cilindro sería el de taladrado. Voy a poner cilindro B. Bueno, así lo va a poner. Cilindro de
taladrado. Y por último, el cilindro C va a ser el de expulsión de piezas. Aquí, C, expulsión de piezas. Bien, voy a insertar aquí la imagen que acabo de guardar, nada más para tenerla como referencia de qué ecuaciones necesito. Entonces me voy aquí a mapa de bits. Aquí está, mapa de bits. Le doy doble clic y le doy seleccionar. Y voy a buscar la imagen que está en el escritorio. Lo que quiero es nada más tener aquí las ecuaciones a la mano. Ahí está, ahí se ve. Bueno, entonces vamos a empezar con armando lo que corresponde al circuito eléctrico para la activación de los relevadores. Vámonos así en orden, K1, K2 y K3. Entonces vamos a hacerlo bajo la norma IS. Entonces lo primero que necesito, si me voy aquí a mis ecuaciones, necesito contactos abiertos y cerrados, necesito bobinas de relés y un botón pulsador. Entonces vamos a meterlo así. Primero necesito un contacto normalmente abierto en serie con un final de carrera. Entonces me voy acá a componentes eléctricos. Voy a arrastrar primero mi fuente de alimentación. Entonces, a ver, aquí estamos en eléctrico, aquí estamos en 24 volts, 0 volts. Más o menos por aquí lo voy a poner. Entonces voy a armar esta primera parte, K3 por C0. Me voy a la parte donde dice obturador. Y esto está en serie con un sensor, pues puede ser de 2 o de 3 hilos. Vamos a ponerlo de 2 hilos. Por lo tanto voy a jalar otro obturador. Y ahorita lo que estoy haciendo es K3 por C0. Y en paralelo a todo esto está un contacto abierto de K1 y un botón pulsador. Entonces voy a poner otro contacto normalmente abierto y un botón pulsador en paralelo. Ahora, todo esto va a estar en serie con un contacto normalmente cerrado del relevador K2. Pues ahora necesito un contacto normalmente cerrado. Y todo esto es lo que va a encender a la bobina del relé 1. Entonces ahora me voy a la sección de bobinas. Busco relevadores. Aquí está, relé. Y arrastro la bobina del relé. Entonces aquí en este punto lo único que me queda es conectar todos estos componentes. Entonces voy a conectar acá el botón pulsador. Voy a conectar este contacto de enclavamiento. Conectamos este componente a componente. Y esto, como es esta condición debe de estar en paralelo a todo esto, lo conectamos aquí junto con esto. Ahora vamos poniéndole sus nombres a cada componente. Entonces esta bobina sería K1. Esta señal de aquí sería K3. Este sería C0. Voy a especificar que es un contacto tipo reed switch. Entonces, vamos para que coincida con la parte eléctrica. Este sería un contacto de enclavamiento de este mismo relevador. Entonces, aquí basta con que le ponga nada más K1.
Y este es mi botón de arranque, que lo voy a llamar S1. Ahorita vemos dónde podríamos poner un botón de paro, por ejemplo. Entonces, esta ecuación que acabo bueno, esta ecuación que está aquí, ya está representada ahora en un esquema eléctrico en esta parte. Primera condición K3 por C0, es esto de aquí. Luego en paralelo a esto, un contacto abierto de K1, aquí está. Y en paralelo, un botón de arranque. Después, en serie a todo esto, necesitamos un contacto cerrado de K2. Nos falta ponerle aquí K2. Y ahora sí, todo esto va a encender a la bobina K1. Todo esto enciende a esta bobina K1. Vamos con la ecuación del relevador K2. Vamos a ver si ahora sí me permite pegar. No, bueno, por alguna razón no me permite copiar y pegar, entonces lo voy a hacer así otra vez. Entonces vamos ahora con K2. Dice que primero necesitamos un contacto abierto de K1 en serie con B1. Vamos a ponerlo así. Entonces, un contacto abierto de K1 en serie con un final de carrera B1. En paralelo a todo esto, vamos a necesitar un contacto normalmente abierto del relevador K2 para generar el enclavamiento. Entonces, en paralelo a esto, un contacto abierto. Y luego, en serie a todo esto que está dentro de los corchetes, un contacto normalmente cerrado de K3. Entonces, aquí pongo mi contacto normalmente cerrado. Y todo esto ahora sí va a encender a la bobina del relé K2. Entonces, vamos a ponerlo así. Voy a empezar a conectar aquí. Esto va en paralelo a estos dos contactos. Y me falta poner la nomenclatura. Entonces aquí sería K1. K1 por B1. B1. Todo esto va a estar en paralelo con un contacto de K2. Y a su vez, esto sería K3, el siguiente relevador. Y esta sería la bobina de K2. Listo. Entonces en este punto ya tenemos ahora la ecuación del relevador K2. K1 por B1, en paralelo un contacto de K2 y en serie un contacto cerrado de K3. Aquí está. Y todo eso encendería la bobina K2. Por último vamos con el relevador K3 con su ecuación. Aquí está. Nos dice que necesitamos dos contactos en serie. Vamos a arrastrarlos. En paralelo un contacto abierto. En serie un contacto cerrado. Y después vendría la bobina. Ahí está. Entonces de nuevo conectamos. Y esto iría en paralelo aquí. Entonces este sería un contacto abierto de K2. K2. Este sería un final de carrera C1. Esto sería K3. Este sería K1. Y esto sería K3. Entonces hasta este punto ya terminamos con las ecuaciones de activación para los relevadores de control.
¿Qué nos falta? Pues ahora eh, nos falta la parte eléctrica correspondiente a la activación de las solenoides. Entonces, vámonos en orden. Primero vamos con todas aquellas señales que dependen de K1. Entonces voy a poner aquí un contacto, otro contacto abierto. Y me está diciendo que esta primera ecuación me dice que un contacto abierto directamente energiza a la solenoide A más. Pues ahora voy a buscar una solenoide. Aquí está, solenoide de válvula. Arrastro y coloco por aquí. Esto lo conecto acá y esto lo conecto acá. Entonces un contacto abierto del relé K1 activa a la solenoide A más. De una vez aquí ya le voy a poner A más. Esa es esta primera ecuación que está acá. Esta que está aquí. Segunda ecuación me dice que para activar el movimiento B más necesito un contacto abierto en serie con el final de carrera A1. Como aquí ya tengo K1, ya nada más voy a arrastrar la señal de A1 aquí. Voy a decir que es un contacto reed switch o un sensor magnético. Aquí le pongo A1 y conectamos a la salida de K1. Estamos de acuerdo que esta es una condición lógica AND. Estas dos señales están en una condición lógica AND. ¿Por qué? Porque si este contacto no está energizado, pues nunca le va a llegar energía al sensor. Ahora me dice que K1 por A1, eso va a energizar a la solenoide B+. Entonces arrastro otra solenoide. Esta sería B+. B+. Y hasta aquí ya terminamos con todas aquellas salidas que dependen del relevador K1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con aquellas que dependen del relevador K2. Entonces vámonos con la primera, que es B-. Voy a arrastrar aquí mi solenoide. Esta solenoide B- directamente depende de un contacto normalmente abierto del relé K2. Entonces voy a poner aquí contacto abierto. De K2. Entonces esto es K2. Ahora, bueno, esto ya lo conecto acá. ¿Qué más me dice? Que la solenoide A- se va a activar con un contacto abierto de K2 en serie con un final de carrera B0. Entonces de nuevo aquí ya tengo K2, ya nada más voy a poner acá el final de carrera B0 a la salida de lo que es el contacto K2. Sería un sensor magnético que se llama B0. Y esto va a energizar a la bobina de A-. Entonces pongo mi solenoide. Esto sería A-. Está. Y bueno, falta otra señal, falta C+, que esta se va a activar con K2, pero por A0. Entonces, aquí voy a poner. Aquí ya tengo K2, no es necesario repetirlo. Esta sería A0. Y esto va a energizar a la solenoide C+. Esto sería la solenoide C+.
Y ya terminamos con estas señales que dependen del relevador K2. Por último, vamos a poner que S-, la solenoide S-, directamente se va a energizar con un contacto abierto de el relé K3, que es esta última ecuación que está aquí. Listo. Y esto sería K3. Entonces voy a revisar nada más a ver si no falta alguna señal. Y me parece que no. Bueno, lo único que faltaría es acá especificar en el esquema neumático que esta solenoide es A más. Entonces aquí aparece, cuando yo paso el cursor por la solenoide, se aparece un puntito verde. Ahí le doy doble clic y le voy a decir que esta es la solenoide A más. Esta sería A menos, para que coincida el diagrama neumático con el eléctrico que acabamos de definir abajo. Ahora esta sería B más, B menos, C más y C menos. C menos. Entonces, te lo voy a hacer un poquito para acá. Ahí está. En este punto entonces ya tenemos pues todo lo necesario para poder echar a andar el circuito. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Y esto me lo voy a llevar hacia arriba. Entonces fíjense que si quisiéramos implementar este automatismo sin PLC, necesitaríamos 3 relevadores, necesitaríamos los 6 sensores, es decir, 2 por cada actuador, necesitaríamos 3 válvulas biestables, y aparte estos relevadores necesitarían tener por lo menos 4 juegos de contactos cada uno. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí está K1, aquí necesito un contacto de ese relevador. Vamos contándoles, este es un contacto. Acá tengo otro contacto de ese relé, entonces ya van 2. Acá tengo un contacto normalmente cerrado, ya van 3. Y acá tengo otro contacto normalmente abierto, ya van 4 contactos. Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto. Ya a la hora de implementarlo físicamente, pues sería un relevador, sí, pero necesitaría tener al menos 4 juegos de contactos. Que por lo general son los más comunes, relevadores con 4 juegos de contactos. Ya si necesitan más juegos de contactos, bueno, no sé si comercialmente existan con más de 4 juegos. Pero si no, pues ahí lo que habría que hacer es poner 2 relevadores que se energicen al mismo tiempo y que funcionaran como si fuera uno solo, como si fuera K1, en el caso de requerir más contactos. Es ahí cuando ya empezamos a ver la utilidad del PLC, ya cuando el número de relevadores empieza a exceder los 10 relevadores, pues ya es mejor pensar en una aplicación con PLC. Bueno, pues vamos a echar a andar esto, voy a ponerle play. Ahí está. Y vamos a analizar si la secuencia se cumple. Y si no se cumple, pues vamos a ver qué es lo que puede estar fallando. Entonces, en este punto no tenemos nada energizado. Vamos a darle aquí play con S1. Sale el cilindro A. Ajá. En este punto, aquí, a ver, vamos a ver. Aquí está el final de carrera A1. Ya sé. Fíjense que me faltó configurar algo en el FleetSim. Y eso fue que yo no especifiqué acá en el diagrama neumático dónde iban a estar los finales de carrera. Fíjense que ahorita que le di play aquí a la simulación, voy a hacer un poquito más grande. Acá sí salió la solenoide A más. Después se quedó esperando la señal A1. Aquí se puede ver en este punto para el siguiente movimiento.
Entonces, como acá yo en los cilindros no especifiqué los finales de carrera, pues por eso se quedó ahí esperando. Entonces voy a ponerle stop. De aquí voy a configurar los finales de carrera. Entonces aquí le voy a poner a 0, que se active en 0 milímetros. Y le voy a poner que a 1 se va a activar en 100 milímetros. Suponiendo aquí que la carrera de los cilindros son de 100 milímetros. Ahí ya me aparecieron ahora sí los finales de carrera. O los sensores que van a estar detectando la posición del cilindro. Lo mismo tengo que hacer para el cilindro B. Aquí tengo que ponerle B0, 0 y 0. Y B1 en 100 milímetros. Aquí sería C0, 0 y 0. Y C1. Ahí está. Entonces vamos a ver, ya corregimos ese punto. Voy a ponerle play otra vez a la simulación. Y recordemos que se tiene que cumplir esta secuencia. Sale el cilindro A, sale el cilindro B, regresa el cilindro B, regresa el cilindro A, sale el cilindro C y regresa el cilindro C. Entonces ahora le voy a dar play. Voy a ralentizar un poco la simulación. Por ejemplo 1 a 5. Y ahora sí le voy a dar play. Bueno, start. Pues ahí está, sale el cilindro A, sale el cilindro B, regresa el cilindro B, regresa el cilindro A, sale el cilindro C, regresa el cilindro C, sale el cilindro A, sale el cilindro B y así se va a estar la secuencia. Aquí podríamos poner o simular que el ciclo automático solamente se cumpla si es que hay una detección de piezas aquí en el alimentador. Si nosotros nos regresamos aquí a este ejemplo, este es un alimentador que por gravedad van cayendo las piezas, pero pues si no hay pieza, en teoría no debería de dar este ciclo. Y bueno, eso en el FluidSim lo podríamos simular pues con un botón con enclavamiento. Mientras haya pieza, pues el ciclo continúa y si no hay pieza, pues entonces el ciclo se queda parado. ¿De acuerdo? Esa podría ser una condición. Entonces, pues ya nada más faltaría ahora esta idea del método cascada, poderla traducir en cómo lo haríamos en PLC. Pero pues les puedo adelantar que estos relevadores que nosotros tenemos aquí físicamente, ahora en el PLC los vamos a tener de forma virtual, van a ser relevadores internos. Por lo tanto, lo único que vamos a necesitar cablear al PLC pues van a ser tanto estas solenoides que se muestran aquí, como estos sensores A0, A1, B0, B1, C0 y C1 y el botón de arranque. Eso es lo que necesitaríamos ahora cablear al PLC. Todo lo demás pues ya va a quedar por programación, la parte de los relevadores de control. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda del funcionamiento de este circuito o algún comentario. Y si no, le dejamos por aquí y nos veríamos la siguiente semana. Vamos a aplicar ahora esto en PLC. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, A nos ustedes, vemos. nos vemos. Que estén bien. Que estén bien. Gracias igualmente. Feliz fin de semana. Igualmente, saludos. Hasta Igualmente, luego. saludos. Hasta luego.